Estamos en este segundo domingo de Navidad. Cuando comienza el Evangelio, podemos decir por un eco del Génesis. En el principio, dice él, ¿no? Como en el Génesis. Antes de que existieran los mundos, antes de que el tiempo empezara a correr, ya estaba la palabra, ¿no? Tenemos que entender a la segunda persona de la Santísima Trinidad, la persona del Hijo, a él se le llama la palabra, o se lo llama el verbo, ¿sí? En este tiempo hemos escuchado hablar el verbo encarnado, la palabra encarnada, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. A veces cuesta medio que entre un poquito, ¿no? La idea, ¿no? Por eso, fíjense, cuando uno dice palabra de Dios, palabra del Señor, lo que escuchamos es, podemos decir, el Hijo. Es el Hijo de Dios a quien nosotros escuchamos. Entonces, ya estaba la palabra, ya existía el Hijo antes de todos los tiempos, ¿no? Aclarar nada más la existencia, podemos decir, humana de Jesús como hombre, como verdadero hombre, comenzó a existir cuando el Verbo, ¿no? Se encarnó, cuando el Espíritu Santo cubrió con su sombra la Virgen se embarazó, vamos a decir, ¿no? Concibió al Hijo de Dios. Ahí la palabra, ¿sí? Que hablamos ahora, se hizo carne. ¿No? El verbo de Dios se hizo carne, cuando empezamos el ángel, ¿sí? Ahí empezó el Hijo de Dios, como dice la palabra, dice al principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Entonces, una confesión de fe que el Hijo es Dios, que la segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios y existía también antes de todos los tiempos. Sí, eso es algo que tenemos que entender. Por lo tanto, la palabra no es una idea, no es un sonido ni un símbolo, sino que es una realidad viva junto a Dios y en Dios, Jesucristo. La palabra estaba, dice, junto a Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre junto a Dios, ¿no? Lo tenemos que entender eso. Por eso decimos una realidad viva, al punto tal que el Padre nos prometió al Salvador, al enviado, que es lo que nosotros celebramos en nuestra día de Navidad, en la Nochebuena. El nacimiento, o como les decía, ¿no? La otra vez, un acontecimiento que era no un cumpleaños más de Jesús, sino que celebramos un acontecimiento. Por un lado, el cumplimiento de las promesas de Dios. Esa promesa del Salvador en la persona de Jesucristo, de ese niño que nació en Belén. Esa es la realidad, ¿sí? Por eso decimos, es algo vivo, junto a Dios y en Dios y junto a nosotros. Por eso Isaías ya lo llamaba el Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso en uno de los anuncios de San Juan Bautista, a esta palabra, al Hijo de Dios, lo llama el reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros, dice San Juan. Jesucristo, la promesa está entre nosotros. Lo recordábamos los otros días, ¿sí? Con el profeta Simeón, ¿no? Cuando se da la presentación del niño Jesús en el templo, ¿no? Lo recibe en su brazo y le dice, ahora, Señor, puede dejar a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Como Dios le había prometido, Dios cumplió. ¿No? Y Dios venía anunciando por los profetas, y a Simeón le dijo, no morirás hasta que veas la promesa de Dios. Y ese es el gran privilegio, ¿no? Del Simeón, no solo de ver la promesa cumplida, sino de tener esa promesa hecha carne en sus manos, haberlo tocado.
¿sí? El gran privilegio de este profeta. El libro del Eclesiástico lo expresa de otra manera. Dice la sabiduría. Fíjense, Jesús recibe el nombre ahora de sabiduría. Recibe el nombre de palabra, recibe el nombre de verbo, recibe el nombre de Mesías, el nombre de Jesús, el nombre de Manuel. Ahora lo llama el Eclesiástico sabiduría, que existía antes de los siglos, desde el principio. Estas dos imágenes, sabiduría y verbo o palabra, se complementan para mostrarnos un mismo misterio. Dios no actúa improvisando. Dios crea desde su sabiduría, desde su Hijo, desde Jesús, desde su palabra, que son eternas, pero no lejanas. Fíjense cómo Dios se hace sentir. El Dios de las alturas, podemos verlo ahí en el pesebre, se aproxima, se hace uno más de nosotros. Por eso lo podemos, en la imagen, podemos ver a Jesús, el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. En la Eucaristía lo podemos tocar verdaderamente, realmente, porque en la Eucaristía está contenido sustancialmente el Hijo de Dios, Jesucristo vivo y resucitado, como confesamos, por su cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, ¿qué prueba más necesitamos para creer en Jesús, para entregarnos a Jesús, para seguirlo y vivir según sus exigencias que nos llevan al cielo, a la salvación? Por otro lado, decir entonces que para nosotros, los que creemos, esta afirmación tiene un enorme consuelo. Nuestra vida está sostenida por una palabra previa, una palabra que nos precede, que nos acompaña, que nos da sentido incluso cuando no lo entendemos todo. Por eso el nombre que le da el eclesiástico de sabiduría, lo que nos sucede en el día a día no es al acaso. De alguna manera, bueno, por un lado decir, a Dios no se le escapa nada. Y de alguna manera, Dios, muchas veces la mala voluntad humana, la mía, la tuya, la de los otros, que trae consecuencias, sea en el pecado, sea en las faltas que uno puede cometer, bueno, como Él es ese nombre de sabiduría de Jesús, es porque lo que decíamos antes, Dios no improvisa nada. Por eso decimos a Dios nada se le escapa de la mano. Contra lo que se decía, lo habrán escuchado, leído en algún mensaje en el tiempo de la pandemia. A Dios se le escapó eso. Pero nadie quería asumir la responsabilidad de la causa de esto. Entonces a Dios no se le escapa nada. Todo está controlado, guiado, orientado por la sabiduría de Dios. La sabiduría del Hijo. Por eso nosotros, no en esa pequeña oración del Papa Francisco, no entiendo, no comprendo esto que me está pasando, esto que estoy viviendo, pero lo acepto. ¿Por qué lo acepto? Porque la sabiduría de Dios sabe lo que está pasando. Porque el amor de Dios viene en mi auxilio. Y así, ¿no? Las consideraciones que tenemos que ir haciendo. Nuestra vida entonces está sostenida por esta palabra, una palabra entonces decíamos que nos acompaña. No somos fruto del azar, ni del capricho de nadie. No somos fruto simplemente de la relación de papá y mamá. Ahí está la voluntad de Dios. Que Dios infunde el alma en el momento de la concepción. Da la vida, el alma es lo que nos da la vida. Cuando estamos en un velorio,
¿sí? El muerto está así, no sé si a alguno le pasó algo diferente, pero está en el cajón. ¿Qué estamos velando? Los restos mortales. ¿Qué pasó? Le llamamos muerte a la separación del alma, que es la que le da vida al cuerpo. Entonces, fíjense, en una relación entre un hombre y una mujer, cuando hay, digamos, porque Dios quiere, se da la concepción, porque Dios infunde el alma. En el encuentro de los dos gametos, vamos a llamarle así, masculina y femenina, como nos enseñaron en biología. Es Dios que infunde el alma. Por eso nosotros, vuelvo a repetir, no somos fruto del azar. Entonces, el chico, la chica o el hombre, la mujer, si está enojado con tu papá o tu mamá y muchas veces le dice, yo no te pedí nacer. Y el papá y la mamá le pueden decir, yo tampoco, porque fue Dios que quiso. Esa es la verdad. El otro día predicaba en el Día de la Sagrada Familia sobre, ¿no? Recordando el mandamiento, honrar padre y madre, ¿no? Y yo decía, ¿cómo honrar a un padre y a una madre que se portaron mal conmigo? ¿Cómo honrar a un padre y una madre que de chiquito me abandonaron? Mi papá, cuando se enteró que la fulanita estaba embarazada, se borró. Mi mamá se consideraba muy chica, muy joven, y me entregó a mi abuela que me críe. Conozco muchas historias, muchos casos de esto. Entonces uno puede pensar cómo honrar a ese papá y a esa mamá que se portaron mal conmigo, ¿no? Y dar las dos respuestas. Primero y principal, porque son hijos de Dios. La honra y el respeto por cada ser humano, por cada persona, por más malo o mala que hayan sido, se merecen respeto porque son hijos de Dios. Porque son pecadores como yo soy pecador. El que no tenga pecado, que tire la primera pieza. Ahí ya hay que quedarse calladito. Y lo segundo, ¿qué puedo honrar en mi padre y en mi madre que no fueron buenos conmigo, que me abandonaron? La vida que me dieron. Permitieron que yo tenga vida. Que yo esté hoy acá, que yo pueda conocer la vida, que pueda conocer la posibilidad de lo que es ser feliz, de lo que es conocer a Dios. Fíjense si no tenemos algo para honrar. Por eso digo dentro de esto, todo lo que me sucedió en mi vida, nada fue a la casa. También podemos aplicarlo en eso. Nada fue al azar, capricho de nadie, sino que Dios en su sabiduría sabe por qué me sucedió. Y cuando nosotros tengamos aceptación de eso, ahí vamos a empezar, vamos a decir así, a ser bendecidos verdaderamente y vamos a empezar a ser felices. Pero en cuanto tengamos rencor, en cuanto tengamos resentimiento, etcétera, etcétera, no vamos a ser felices. Porque la gracia de Dios, no con esos malos sentimientos como el vinagre y el agua, o el agua y el aceite, no se unen. Entonces como que Dios quiere derramar la gracia en mi vida, pero como que se repele, rebota, porque hay odio, porque hay rencor, porque hay resentimiento. Porque el niño Jesús, con esa ternura que nos compra, ¿no? Como todo niño, quiere curar esos dolores. Quiere que abran nuestro corazón a las movilidades. Bueno, todo lo que hablé. Y recién bueno, vamos a ir cerrando acá un poco. Pero para que guardemos algunas ideas, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Cuando uno vive, cuando vivimos la fe con el espíritu de sacrificio que hay que vivirlo, la vida se torna hermosa. Santa Teresita llegó a decir, no sufro más, el sufrimiento se tornó un gozo. ¿Por qué? Porque le encontré el sentido del sufrimiento. Porque el sufrimiento la ayudó a acercarse más a Dios. Le abrió los ojos del corazón, del alma, de la fe.
Y con certeza que muchos de ustedes han pasado por situaciones difíciles, han sufrido, pero dijeron, Señor, me agarro a ti, me entrego a ti, y han salido triunfantes. Hoy están felices con ese Dios que los hizo pasar por esta espina, pero están acá. ¿Entiende eso? Por eso tenemos que dejarnos atraer por la ternura del niño Jesús, permitir que el Espíritu Santo tiernice nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y que podamos ser felices. A eso nosotros terapéuticamente lo llamamos desprendimiento. Hay que desfocarse, hay que soltar. Vuelvo a repetir, vamos a sentir lo que es la verdadera felicidad. Termino entonces con esto. La encarnación nos dice que Dios no teme nuestra humanidad. Dios se acerca para comprender desde dentro nuestra vida. Por eso se hace carne. Por eso ese Dios humanado quiere cargar la cruz, quiere sufrir. Hay autores que dicen o llaman a eso la solidaridad de Jesucristo. El Señor quiso solidarizarse con la humanidad. Por eso decimos que no le tiene miedo a la humanidad. Dios se hace uno de nosotros para que lo podamos encontrar en lo cotidiano. Entonces, decir, hermano, la Navidad no termina o no terminó el 25 de diciembre. Empieza cada vez que descubrimos a Dios habitando nuestras propias realidades, la de los rostros timorizontes, incluso las que consideramos demasiado pequeñas o complicadas. Escribía el Papa León XIV. Es precisamente en virtud de tu encarnación que encontramos al Señor en nuestros hermanos y hermanas necesitados. Les aseguro, dice el Papa, que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, que nos dé paciencia, que nos dé fuerza de voluntad y que nos convenzamos de él, ¿no? Del amor que Dios nos tiene y que Dios nunca se aparta de nosotros. Como dice el apóstol San Pablo, ¿no? Decíamos recién, nada es al azar. Y el apóstol dice, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Amén.